le parece, por ejemplo, inadecuado, porque eso incita a que a uno le falten el respeto. Yo no creo eso. Si tú le dices colega y te diriges a él con respeto, eso no te disminuye en nada. Y si vamos al fondo, al fin y al cabo, la condición de abogado es la permanente. Lo de juez es un trabajo difícil, muy demandante, porque pone en tus manos cuestiones de trascendencia como la libertad, como el honor, el patrimonio de una persona. Un juez, por una interpretación de la ley que haga, te puede privar de tus hijos en un proceso, por ejemplo, de custodia. Entonces, eso es lo único que te diferencia de los otros trabajos, lo delicado del material con que tú tienes que desenvolverte. Pero al fin y al cabo, tú eres un servidor, tú no eres parte de una casta. Se me quedó siempre en el marco de la profesionalidad en el ejercicio. Yo lo veía más hacia la perspectiva social, porque yo no me encuentro con un juez de una corte, por ejemplo, en una plaza pública, en un parque, en una playa, en un río, o quizá en un lugar nocturno, o quizá compartiendo con los amigos de antes. Ahí quizás es el propio juez que se pone las limitaciones, o es el exceso de trabajo. No creo que el exceso de trabajo le haga eso a una persona, porque todo el mundo, el ocio es un derecho. Lo que tú no puedes hacer... No se debe renunciar al ocio como derecho. No. ¿Usted no renuncia al ocio? No, eso es parte de la vida. Mire, lo que usted no puede hacer es exponerse a una situación donde usted pueda ser objeto, qué sé yo, de algún tipo de extorsión. Extorsión y agresión, las dos cosas. Sí, agresión, no, porque al fin y al cabo, si tú andas con muchos guardaespaldas, eres un preso de confianza de ellos. De los mismos guardaespaldas. Sí, porque dicen, va a tal sitio y de ahí sale muerta de la risa. Maestra, del término de la imparcialidad en la justicia y los prejuicios, ¿hasta dónde una persona que sea juez, con prejuicios que pueden ser de carácter raciales o que pueden ser de carácter político, porque tenga una parcialidad política, puede en un momento dado sobreponerse a esos prejuicios y ejercer la función con la imparcialidad necesaria que se espera de un juez? Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que ha desatado toda una ola de cuestionamiento, de posiciones, de ideas encontradas. Mira, la imparcialidad es un deber del juez que es ineludible. Tú puedes ser parcial por tu relación con el objeto del proceso o por tu relación impropia con alguna de las partes. La parcialidad más peligrosa es aquella que se mide con el objeto del proceso. Ahora bien, tú como juez tienes la obligación de vivir en guardia contra tus mismos prejuicios, porque hay una cuestión y es que el que tú estás juzgando ahí, que es un presunto inocente, se puede defender de todo, puedes rebatir todo lo que le digan ahí, pero frente al prejuicio que tú llevas dentro, él no tiene ningún mecanismo de defensa, porque eso él no lo sabe. Entonces, eso te impone como juez una obligación a veces difícil de vivir en guardia frente a tus propios prejuicios para no cargárselo al justiciable. Mira, y esto es una cuestión quizás muy personal. Una vez, una persona que yo tenía todas las razones del mundo para pensar que era un asesino de una persona, de un ser humano especial. Ese señor andaba por la calle como a él le daba su santa gana. Un día tiene
un accidente de tránsito con un motorista, cuando eso ya era juez de un tribunal unipersonal. Va a juicio y se sienta ahí. Y a medida que el proceso se va desenvolviendo, yo que conocía a su víctima, no tenía relación estrecha con la víctima, pero la conocía, y la conocía por su trabajo intelectual incluso. A medida que el proceso iba avanzando, que yo veía a ese señor y veía cómo se desenvolvían todas las cosas, y yo decía, pero señor, pero aparenta que su situación amerita una sentencia de descargo. Y eso me daba por dentro una sensación de malestar casi físico, porque yo pensaba, y por esto, por un accidente de tránsito que vino por la imprudencia del otro, es lo único que este homicida va a venir aquí. Te lo digo, que yo me ponía, como dicen en mi campo, que me subía por las paredes. Pero tenía que mantener a raya ese prejuicio, y al final tuve que fallar como indicaba toda la cuestión probatoria que se había aportado al proceso. Y de eso el individuo era inocente. Entonces, sencillamente lo descargué. Siempre actuando como jueza, con la imparcialidad y despojándose de la condición humana para eso, y sin actuar con el prejuicio. Eso no es despojarse de la condición humana. Bueno, dejarla a un lado para actuar siempre con la profesionalidad del juez, lo que debe ser la imparcialidad, ¿no? Alfonso, a eso me refiero. Siguiendo ese mismo tono, Quedó perdóname la algo. interrupción. Magistrado, ¿y cuál ha sido para usted el caso más difícil, ya que tocó ese tema? No te podría... Ha tenido mucho. Sí, no te podría decir. Mira, hay una condición, en el proceso penal. Fue difícil ese que usted Sí. manifestó, por eso la pregunta. Pero en el proceso penal, si tú no te deshumanizas hasta el punto de ver al que está ahí como una cifra, hay un momento que hasta cierto punto te estremece, porque ese es tu igual. Y si tú observas lo que está pasando en la sala de audiencia, por grave que sea el hecho, tú ves a ese individuo tener sentimientos de ternura, de afecto, cuando los hijos lo saludan. Mira, una vez yo casi pierdo la compostura, porque un colega, que también él conoce, con la madre de una víctima de un homicidio, la víctima era lo que podría llamarse un infractor habitual. La cuestión es que le dieron muerte, pero ese era su hijo, ese era el objeto de su amor profundo. Y entonces en un momento le dice ese colega en el proceso, yo no sé qué es lo que la señora tanto insiste, porque al fin y al cabo, ella lo que crió fue un delincuente. Como dicen en mi campo, ahí me llamaron por mi nombre. Le dije que la tratara con respeto y que la tratara como él quería que trataran a su mamá, si a él lo mataban. Muy bien. Bueno, muy interesante. ¿Me iba a apuntar alguna otra cosa? Lo que usted dijo algo del Tribunal Constitucional, de la sentencia, Pero creo. en el marco de una pregunta general, sobre eso podemos volver. Se habla mucho del derecho, de un Estado de Derecho constitucional, del Estado constitucional de derecho, un Estado social de derecho. Y hay mucha teoría por ahí. Se habla de que la justicia del 97 para acá del siglo pasado es otra, que de ahí para atrás había muchas cosas o mucha tela que cortar. Sin embargo, en la sociedad no se perciben así los cambios institucionales en el campo del derecho y de la administración de justicia. Este Estado social y constitucional de derecho, estos cambios que han operado, y sin embargo la sociedad como que no percibe que la justicia real y efectivamente ha cambiado, y que haya cambiado para bien, que haya cambiado para actuar con un sentido de igualdad ante todos los ciudadanos,
si la sociedad la sigue percibiendo como una justicia parcial en el sentido de que a los que más pueden se le trata con otra varita. Con otra medida. Con otra medida. Esa es una percepción que en algunos casos tendría razón de ser, pero hay cuestiones como una pretensión de que se administre lo que yo llamo justicia para las gradas, o sea, para el que más grita y el que más vocifere en el fondo, que el tribunal se incline hacia eso, sin examinar la situación concreta del caso. Y eso no es bueno, porque al fin y al cabo lo manejan en algunos medios de una manera que el individuo que enfrenta un proceso penal queda estigmatizado, y como no se le da seguimiento a un caso, al final, si viene una sentencia de descargo, ya a nadie le importa. O sea, la vida de ese individuo quedó marcada por eso. Y después, a los mismos que hicieron el escándalo, no les importa decir, miren, por tales y tales razones, ese individuo fue descargado. No te niego que como toda actividad humana, en la función judicial hay decisiones que no tienen ninguna justificación. Eso es inevitable en cualquier grupo humano. Bien, y señora. En cuanto a la... Perdón. No, Siga. concluye ahí la idea. Concluye. En cuanto a la constitucionalización del proceso penal, últimamente se observa una especie de intento de retirada por la misma manipulación de lo que sucede en los procesos penales. Y hay unas tendencias como el llamado derecho penal del enemigo y el populismo penal. Sobre eso vamos a ver después de la pausa. Sí, vamos. Señor director, vamos arriba a una breve pausa. Retornamos aquí con Miriam Germán Brito. También vamos a trabajar por un trato justo, que los encargados de dirigir el Poder Judicial y los auxiliares de la justicia entiendan que nosotros como abogados merecemos un trato justo, un trato especial, y eso fue establecido en su gestión cuando usted fue presidente. No sabemos por qué a nosotros los abogados se ha abolido que se nos dé ese trato, y por eso vamos junto con usted, Diomedes Olivares, que es un luchador de la clase, para que eso se establezca de nuevo. Bien, señores, y entonces para votar el 7 de diciembre, Bergia Soler, presidente. Es una Jeepeta Ford Expedition 2006 y que ustedes deben llamar al 849-201-4646. Ahí ustedes la tienen, esto es para el deleite de cada uno de ustedes. Esta es una Ford Expedition única en su clase, se llaman la reina del rancho, y que ahí ustedes la tienen para que ustedes no dejen de llamarme al 849-201-4646. Esta es una Ford impresionante para que usted no deje de llamar al 849-201-4646. Bien, señores, aquí tengo esta casa para presentársela a ustedes. No dejen de llamarme al 849-201-4646. Esta casa está en el municipio Santo Domingo Oeste, que puede ser suya por un precio de introducción. No deje de llamar al 849-201-4646. Qué interesante, incluyendo un local comercial para que sea suya en un precio de introducción. No deje de llamar al 849-201-4646.